trata el amparo? Señores, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Venimos a presentar un amparo en contra de la reforma energética aprobada recientemente por el Congreso de la Unión. Es una demanda que presentamos en nombre de legisladores, básicamente es legisladores que venimos a reclamar de la Suprema Corte nuestros derechos y pedimos que proceda en defensa del patrimonio nacional. Es un asunto de una extrema gravedad. La reforma energética de Peña Nieto es la entrega del territorio nacional y de los recursos nacionales a intereses extranjeros. Esperamos con espíritu ciudadano que el Poder Judicial defienda los intereses de la nación. ¿Qué se fundamenta esta? Aquí el señor Cárdenas, el doctor Cárdenas, les va a explicar con toda precisión de qué se trata y cuáles son los puntos de esta demanda. Muchas gracias. Gracias. La demanda de amparo que estamos promoviendo tiene dos partes. La primera parte se refiere a las violaciones al procedimiento que ocurrieron durante la aprobación de la reforma energética. Ahora las explico. Y después hay una parte que se refiere a las violaciones sustanciales o de fondo que contiene esta reforma energética. Pero antes de los dos tipos de violaciones que se narran en la demanda de amparo, es muy importante también el amparo porque estamos dando un debate en torno a la constitucionalidad del artículo 61, fracción primera de la ley de amparo. El año pasado la ley de amparo fue modificada, hay una nueva ley de amparo y se estableció en ella un artículo 61, fracción primera, que dice: el amparo es improcedente, fracción primera, contra las reformas a la Constitución. Cabe decir que anteriormente el Poder Judicial de la Federación había permitido amparos en contra de reformas a la Constitución cuando se violaba el procedimiento. Hay amparos muy famosos, como el amparo de Manuel Camacho Solís, que se promovió por violaciones al procedimiento de reforma constitucional y la Suprema Corte admitió ese amparo y falló señalando que el amparo procedía por violaciones al procedimiento. Pero ahora la nueva ley de amparo indica que el amparo es improcedente contra reformas a la Constitución, ya sea por violaciones de procedimiento o por violaciones de fondo. Nosotros consideramos que ese artículo es inconstitucional porque, por dos razones. Primero, porque no puede haber poder público sin control de constitucionalidad. Cualquier autoridad en un estado que no esté sujeta a un control de constitucionalidad es una autoridad arbitraria. Entonces, si los actos del Congreso o del Poder Constituyente permanente no están sujetos a un control de constitucionalidad, podemos decir que en México no hay Estado de Derecho, sino hay un Estado antidemocrático. Y la segunda razón tiene que ver con la violación del derecho fundamental al acceso a la justicia. Si un ciudadano no puede reclamar por vía de amparo una violación por una reforma a la Constitución que es contraria a los derechos humanos, pues entonces, ¿dónde queda el ciudadano? Entonces se está violando este artículo 61, fracción primera, viola el derecho fundamental al acceso a la justicia. Entonces en nuestro amparo primero planteamos eso, la inconstitucionalidad de este artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, y después nos referimos a las violaciones al procedimiento que se dio durante la aprobación de la reforma energética. Son 4 violaciones al procedimiento. Primer violación, el constituyente permanente no es autoridad competente para reformar la Constitución como lo hizo. Es la reforma a estos principios básicos de la Constitución, del artículo 27, del artículo 25 y del artículo 28, que establecen que la propiedad del subsuelo corresponde a la nación y que solamente la nación puede explotar esos recursos del subsuelo, pues se viola. No puede el constituyente permanente modificar este principio. Eso es competencia, sostenemos en el amparo, de un constituyente originario. Solamente a través de una nueva
se puede modificar un principio básico de la Constitución. Y también decimos que si no se puede convocar a un constituyente originario, entonces por lo menos que se respete el artículo 35, fracción octava de la Constitución, y se permita a los ciudadanos el derecho a la consulta. Los ciudadanos mexicanos no hemos sido consultados sobre esta reforma. Esa es la primera violación de procedimiento. La segunda violación de procedimiento tiene que ver con un artículo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que señala que cualquier reforma que tenga un impacto presupuestal, cualquier reforma legal o constitucional que implique un impacto presupuestal, requiere necesariamente de un dictamen del impacto que tendrá esta reforma en el presupuesto del país. La reforma energética evidentemente va a tener un gran impacto presupuestal y un gran impacto en los impuestos que pagaremos todos los mexicanos. Ni el Senado de la República, ni la Cámara de Diputados, ni el titular del Ejecutivo, cuando promovió su iniciativa de reforma energética, acompañaron este dictamen. Es decir, cuánto le va a costar a los mexicanos la reforma energética en más impuestos o en endeudamiento público. La tercera violación procedimental está relacionada con las violaciones al procedimiento que se dieron en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados y en los congresos locales. En el Senado de la República, pues el dictamen que se presenta al Pleno, a discusión, no es el dictamen que se votó, fue un dictamen de última hora, aprobado en la madrugada, que se llamó el adendum, que los miembros de las comisiones correspondientes de puntos constitucionales y de energía no discutieron. Se presentó al Pleno un dictamen que no era el dictamen. En la Cámara de Diputados, como ustedes saben, una vez que llegó el asunto de la Cámara de Senadores, el tema no pasó por las comisiones correspondientes. Es decir, en diputados se aprobó la reforma energética sin que las comisiones competentes de la Cámara de Diputados hayan votado la reforma energética. Y después tenemos todas las violaciones en los congresos locales. Hubo congresos locales como el de Sonora, que en 3 minutos aprobó la reforma energética, o el de Querétaro, que en 10 minutos aprobó la reforma energética, y así por el estilo. En todos estos congresos locales, la reforma energética no pasó por comisiones, por la deliberación. Los diputados locales no presentaron observaciones o puntos de vista en comisiones, sino directamente a los plenos se planteó la reforma energética y con gran celeridad se aprobó esta reforma. Y la cuarta violación que ha hecho valer el senador Bartlett de manera insistente tiene que ver con la actitud del presidente de la Comisión Permanente. El párrafo segundo del artículo 135 de la Constitución establece que si el Congreso de la Unión no está en funciones, cuando está en funciones la Comisión Permanente, quien debe hacer la declaratoria de que se han reunido las aprobaciones de los congresos locales es la Comisión Permanente. El presidente de la Comisión Permanente, sustituyendo a la Comisión Permanente, es el que hizo la declaratoria. Eso implica una violación al párrafo segundo del artículo 135 de la Constitución. También esas son las 4 violaciones de procedimiento. En las violaciones de fondo voy a hablarles solamente de 2 que me parecen muy importantes. Una tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. México, como ustedes saben, firmó el Tratado de Libre Comercio, entró en vigor el 1 de enero de 1994. Ese Tratado de Libre Comercio restringe la soberanía de nuestro país. ¿Qué pasará cuando esta reforma comience a aplicarse, la reforma energética? Y si en el futuro un gobernante quiere dar marcha atrás, o un congreso constituyente o originario o permanente quiere dar marcha atrás a esta reforma, la respuesta es que no podrá hacerlo en virtud del Tratado de Libre Comercio si no pedimos permiso a los Estados Unidos y a Canadá. Tan grave es la reforma energética que tendremos que pedir autorización de estos 2 países para revertir la reforma energética. Por otra parte, el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio protege las inversiones extranjeras.
Entonces, si en el futuro un presidente de México quiere realizar la hazaña de Lázaro Cárdenas y expropiar de nuevo a las compañías petroleras, no lo va a poder hacer tan fácil, porque las inversiones extranjeras están protegidas por el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio. También toda la legislación que quiera aprobar el Congreso de la Unión en materia de medio ambiente, en materia fiscal, no lo va a poder hacer libremente nuestro país, porque eso está protegido por el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio. Y lo más grave, por ejemplo, para el Poder Judicial de la Federación, si hay un conflicto jurídico entre las empresas petroleras y el Estado mexicano, ese conflicto jurídico no lo va a poder resolver la Suprema Corte de nuestro país ni los tribunales federales de México. Ese conflicto se resolverá en instancias arbitrales y no se aplicará el derecho nacional, sino el derecho de los tratados, ¿no? Luego, en materia de derechos de los pueblos originarios, también hay una grave violación. Esta reforma energética está violando el tratado que se llama Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El Convenio 169 establece que cuando una reforma legal o constitucional o un cambio administrativo vaya a impactar los derechos de los pueblos originarios deben ser consultados. En México, los pueblos originarios no fueron consultados con la reforma energética, y esto va a implicar una violación, o implica una violación al Convenio 169 de la OIT. Y así hay una gran cantidad de violaciones de fondo. Nosotros establecemos 15 violaciones de fondo. Por ejemplo, el impacto fiscal que tendrá la reforma, la violación al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, por lo que vea los derechos en materia fiscal de los gobernados. Hablamos de la pérdida de soberanía, hablamos de las violaciones a la seguridad nacional, de la pérdida del territorio, porque el territorio nacional va a estar controlado ahí donde haya explotaciones por las empresas petroleras, no por el Estado mexicano, y todas estas violaciones van a redundar en mayor hambre, mayor pobreza, mayor desigualdad social y pérdida de soberanía para nuestro país. En eso consiste nuestro amparo. ¿En qué juzgado quedó sentada esta demanda? Ahora vamos a ver que lo entreguemos, vamos a ver qué juzgado lo recibe y se los comunicaremos oportunamente, ¿no? Sí pedirán que por la sentencia del estudio la traiga la Suprema Corte. Así es, estamos pidiendo en los puntos petitorios del amparo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad de atracción, porque se trata de asuntos trascendentes para el país y de violaciones constitucionales muy graves. ¿Hasta expectativas de que esto prospere, Jaime? Bueno, es una lucha, ¿no? Es una lucha que estamos dando. Vamos a ver si el juzgado de distrito admite la demanda, y si no, pues seguiremos acudiendo a las instancias de nuestro país, jurisdiccionales, y en su caso a las instancias internacionales. Doctor, ¿qué tanto puede avanzar esta ruta jurídica, que lo pregunto también usted, senador, para ambos, esta ruta legal, qué tanto puede prosperar? Bueno, nosotros estamos usando como nos corresponde los derechos que están en la Constitución. Y lo que decíamos hace un momento, no puede haber ningún cuerpo que esté al margen del control y de un balance en el Estado de Derecho. El Poder Legislativo ha estado actuando violando todo este año, violando todos sus reglamentos. No discuten en comisiones, pasan dictámenes sin lecturas. El pacto se ha apoderado del Congreso de la Unión y tiene que estar controlado por alguien, y ese alguien es el Poder Judicial. Ese es el equilibrio que tiene el Estado mexicano. Entonces tenemos la seguridad de que estamos fundando perfectamente bien nuestra demanda, y los criterios estos de violación son públicos y notorios, no los estamos inventando. Entonces esperemos que la justicia de la Unión ponga un coto al Congreso de la Unión, que está actuando en contra de la nación y apoyando a Enrique Peña Nieto, al que hemos acusado, y lo vamos a llevar también a los tribunales de traición a la patria. ¿Hay confianza total en el Poder Judicial? ¿Hay confianza? Tenemos que tener confianza, claro. Vamos a ver cuál es el resultado. Pero no cejaremos en este empeño y acudiremos a todos los medios que haya para evitar que este país sea entregado a los intereses extranjeros.
¿Alguna otra pregunta? ¿Existen fechas límites para que se dé resolución a esto? Pues son las fechas que establece la ley de amparo. Nosotros consideramos que las próximas horas, una vez presentada la demanda y que llegue al juzgado correspondiente, que ahora pronto lo sabremos, pues el juez de distrito tendrá que pronunciarse en las próximas 48 horas. O sea, va a ser de inmediata la respuesta acerca de si se admite o no nuestra demanda de amparo. Si se admite, pues seguirá su trámite legal, el que prevé la ley de amparo, y si no, pues tendremos nosotros posibilidad de acudir al recurso de queja correspondiente. La esencia es el artículo 61 de la ley de amparo. Sí, el artículo 61 es el que dice, fracción primera, que el amparo es improcedente contra reformas a la Constitución. Y esta norma es muy reciente, es del año pasado, porque antes, les repito, el Poder Judicial Federal sí había admitido y resuelto amparos contra reformas a la Constitución, indicando que se violaba el procedimiento de reforma a la Constitución. Un último punto que corresponde a ustedes. Necesitamos que la opinión pública esté informada. Hemos vivido un periodo largo de bloqueo de la información. Incluso hemos llegado a decir que existe una dictadura mediática. Si la opinión pública, si los ciudadanos mexicanos no se enteran de estas cuestiones, pues seguirá el poder absoluto sin ningún control. Muchas gracias. Senador, otro tema, si me lo permite, ¿cómo este acuerdo entre el gobierno federal y los grupos de autodefensa para legalizar su presencia? Bueno, mira, ese es un asunto delicado. La sociedad se organizó para defenderse ante la imposibilidad del Estado de protegerlo. Esta tesis del Estado fallido tiene un largo tiempo de estarse manejando. Y en el año que lleva el presidente actual, pues no ha habido ni siquiera avances en ese asunto, aunque vaya a Suiza a decir lo contrario. Porque la solución al problema de la violencia en México es una solución de justicia social. Tenemos un país que está fracturado, grandes riquezas en los sectores elevados y una pobreza creciente en México. Y esa pobreza genera violencia. Legalizar la presencia de las autodefensas habla de debilidad, falta de capacidad por parte del Estado. De la imposibilidad del Estado de haberlo hecho. Le exigen al Estado que si no pueden ellos lo van a hacer los ciudadanos. Eso es lo que demuestra que el Estado está realmente fracasado, porque su enfoque es a políticas neoliberales como esta, de entregar el petróleo al extranjero, y no se preocupan por un programa de verdad de justicia social, que es la única manera de mantener la paz en la República. ¿Podría vulnerar más la seguridad tal cual de los habitantes de Michoacán esta estrategia? Bueno, vamos a darles confianza a los ciudadanos que están defendiendo finalmente, porque el Estado y el gobierno no pudo, y no me refiero a los anteriores gobiernos, sino a este, que ya lleva más de un año en posibilidad de solucionar el problema y no lo ha hecho. Gracias. Oiga.